Hace 3 semanas renuncié a 22 años de experiencia y a una pensión a la que le faltaban apenas 7 años para consolidarse por completo. No fue una decisión impulsiva. Fue la única forma que encontré de seguir funcionando. Me llamo Vicente Buendía. Fui encargado de terrenos y especialista en exhumaciones en el Cementerio de la Resurrección, en una zona montañosa del centro del país. Pasé más de 2 décadas abriendo tumbas, reubicando restos y gestionando parcelas funerarias en 4 cementerios diferentes de la región. Manejé desde desenterramientos rutinarios para traslados familiares hasta excavaciones de fosas comunes para proyectos de preservación histórica. Trabajé durante tormentas de granizo, olas de calor que convertían la tierra arcillosa en concreto, e inundaciones que expusieron ataúdes que tuve que volver a enterrar con mis propias manos. He visto cuerpos en todos los estados de descomposición que puedas imaginar, desde perfectamente preservados hasta completamente esqueléticos. Encontré joyas enredadas entre costillas, cartas de amor metidas en el forro de los féretros, fotografías que se deshicieron en polvo en el momento en que el aire las tocó. Pero lo que estoy a punto de contarte es la única exhumación que destruyó todo lo que creía entender sobre la muerte, la descomposición y lo que nos sucede después de ser puestos a descansar. Es el caso que me robó el sueño durante 73 noches consecutivas, que hizo que mis manos temblaran cada vez que agarraba una pala, y que finalmente me obligó a abandonar la única profesión que conocí. Nunca le conté la historia completa a nadie, ni a mi esposa de 19 años, ni al terapeuta que vi durante 6 meses después, ni siquiera al padre Miguel en la parroquia de Santa Catalina, donde he asistido a misa cada domingo desde que tenía 7 años. Pero necesito contársela a alguien antes de que el peso de esto aplaste lo que queda de mí. Cordura. El Cementerio de la Resurrección ocupa casi 20 hectáreas de ladera ondulada, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Es uno de los terrenos de entierro más antiguos del condado, establecido en 1871, con secciones que datan de antes de las guerras del siglo XIX. Las secciones más antiguas tienen lápidas de granito talladas a mano y mausoleos familiares construidos por canteros cuyo oficio lleva un siglo extinto. Las secciones más nuevas tienen placas de bronce planas incrustadas en el pasto recortado, más fáciles de rodear con la podadora, más eficientes para la gestión moderna de cementerios. Yo conocía cada sección, cada sendero, cada roble más viejo que mi abuelo. Podía navegar los terrenos con los ojos vendados a medianoche y decirte sobre la tumba de quien estaba parado solo por la inclinación de la tierra bajo mis botas. El incidente ocurrió el 14 de marzo de este año, un martes. Lo recuerdo porque los martes, bueno, siempre eran lentos. El día que programábamos exhumaciones complejas que requerían tiempo y cuidado extra. La orden de trabajo llegó el viernes anterior desde la oficina del médico forense del condado. Solicitud de reubicación estándar. La familia de una tal Graciela Arroyo quería que sus restos fueran trasladados de su parcela original en la sección 7 al mausoleo familiar en la sección 12, donde su hija y su yerno habían sido sepultados 6 meses antes. El papeleo indicaba su fecha de defunción como el 8 de noviembre de 2017, 7 años y 4 meses bajo tierra. Basándome en la composición de nuestro suelo y su profundidad de entierro, esperaba descomposición moderada, probable deterioro del ataúd, procedimiento estándar en todos los sentidos. Llegué al cementerio a las 6:15 de la mañana, mi hora habitual. El amanecer apenas rompía sobre las montañas, pintando las lápidas de granito en tonos ámbar y rosa. Mi equipo consistía en Diego Madrigal, quien llevaba 11 años trabajando en mantenimiento de terrenos, y Tomás Lara, nuestro operador de equipo con 8 años de experiencia en excavación. Habíamos completado 47 exhumaciones juntos como equipo. Conocíamos los ritmos del otro, podíamos trabajar durante horas con mínima conversación, leyendo los movimientos del otro como bailarines que han ensayado la misma rutina 1000 veces. Localizamos la tumba de Graciela Arroyo en la sección 7 a las 6:43. La lápida era granito pulido simple, de 60 centímetros de alto, con su nombre, fechas y una sola línea de inscripción: por siempre en nuestros corazones. El pasto alrededor estaba bien mantenido, indicando visitas familiares regulares. Alguien
Probablemente su hija, antes de su propia muerte, había plantado narcisos que apenas comenzaban a florecer. Hice una nota mental de trasplantarlos al sitio del mausoleo después. Esos pequeños gestos importan a las familias en duelo. Diego montó la carpa de equipos mientras Tomás posicionaba la mini excavadora. Siempre usamos carpas para las exhumaciones, proporcionando privacidad y protección contra el clima. Más importante aún, protegen el trabajo de mirones curiosos que no entienden que el desenterramiento es un proceso respetuoso y metódico, no un espectáculo macabro. Revisé los registros de entierro una última vez. Graciela Arroyo. Había sido sepultada a una profundidad de 1,40 m en un ataúd de acero marca Providencia, con una bóveda protectora de concreto, estándar para entierros modernos en nuestro cementerio. La bóveda previene el hundimiento del terreno y protege el ataúd de la presión del suelo y el agua subterránea. También significa que debemos excavar más cuidadosamente para evitar dañar la tapa de la bóveda. Tomás encendió la excavadora a las 7:09. El brazo hidráulico de la máquina mordió el suelo con precisión practicada, removiendo tierra en cucharadas controladas. Yo supervisaba desde el nivel del suelo, observando cualquier señal de que nos acercábamos a la bóveda. Nuestro suelo es principalmente arcilla roja mezclada con granito descompuesto, denso y pesado cuando está húmedo, duro como ladrillo cuando está seco. Después de 6 días sin lluvia, estaba seco. El cucharón de la excavadora dejaba paredes limpias, casi pulidas mientras tallaba la tierra. Llegamos a la tapa de la bóveda a las 8:37, exactamente donde debería haber estado según la profundidad de entierro registrada en nuestros archivos. Tomás apagó la excavadora y bajó mientras Diego y yo descendíamos a la excavación con palas para limpiar la tapa de la bóveda a mano. Esta parte siempre requiere trabajo manual. Necesitamos exponer la tapa completamente, remover toda la tierra de su superficie y localizar los puntos de elevación antes de poder levantarla con las correas de la excavadora. La tapa de la bóveda era de concreto, ligeramente desgastada pero intacta. He abierto cientos de bóvedas y desarrollas un sentido de cómo deberían verse después de periodos específicos de tiempo. Esta se veía normal, apropiadamente envejecida para 7 años bajo tierra. Diego y yo trabajamos metódicamente, cepillando la tierra de los bordes, exponiendo la línea de sellado donde la tapa se encontraba con la base. Fue entonces cuando noté la primera irregularidad. La línea de sellado estaba demasiado limpia. Los sellos de bóveda no son herméticos. Están diseñados para proteger contra la intrusión de agua y tierra, no para crear un ambiente sellado al vacío. Después de 7 años, esperas ver algo de manchado por tierra, quizás intrusión de raíces si hay árboles cerca, depósitos minerales del agua subterránea. Este sello se veía casi prístino, como si la bóveda hubiera sido cerrada la semana pasada en lugar de hace 7 años. Diego, ven a ver esto. Llamé. Él miró hacia abajo en la excavación. Luego bajó a mi lado. ¿Qué estoy viendo? ¿El sello? ¿Te parece correcto? Pasó su mano enguantada por el borde frunciendo el ceño. Está limpio, muy limpio. Demasiado limpio, dije. Pero el resto de la bóveda muestra un envejecimiento normal. ¿Ves la decoloración en la parte superior? Eso es consistente con 7 años de filtración mineral a través del suelo, pero la línea de sellado en sí se ve fresca. Diego retrocedió, estudiando la bóveda desde un ángulo diferente. Tal vez usaron un sellador diferente, algo más resistente al deterioro. Era una explicación razonable. La tecnología de bóvedas funerarias había mejorado a lo largo de los años. Quizás la funeraria había usado un compuesto más nuevo. Hice una nota mental de consultar con la funeraria Valenzuela e Hijos, el establecimiento que había manejado el entierro de Graciela Arroyo, pero decidí proceder con la exhumación. Teníamos un horario que cumplir. Colocamos las correas de elevación en la tapa de la bóveda a las 9:02. Tomás operó la excavadora desde arriba, levantando la tapa de concreto lenta y firmemente. El sello se rompió con un suave siseo y esperé la oleada habitual de aire estancado mezclado con descomposición. El olor que ninguna cantidad de experiencia hace agradable. En cambio, no olí nada. Absolutamente nada. ¿Percibes algún olor? Le pregunté a Diego. Olfateó el aire, negó con la cabeza. ¿Nada? Eso es raro, ¿no? Es imposible, dije. Incluso con un buen sello.
Incluso con el mejor embalsamamiento, después de 7 años debería haber algo. Descomposición anaeróbica, deterioro del ataúd, algo. Nos miramos el uno al otro. Después de tantos años trabajando juntos, no necesitábamos palabras para comunicar nuestra incomodidad compartida. Pero teníamos un trabajo que hacer, y el profesionalismo es lo que separa a los buenos exhumadores de los que abandonan después de su primer cuerpo hinchado. Descendí a la bóveda con una linterna de mano, iluminando el ataúd que yacía dentro. El acero estaba sorprendentemente intacto, algo de oxidación superficial, pero nada de la corrosión severa que esperarías después de 7 años en contacto con humedad del suelo y químicos de descomposición. Tomás, llamé hacia arriba. ¿Puedes bajar las correas del ataúd? Vamos a sacarlo completo. Era procedimiento estándar. Elevamos el ataúd de la bóveda, lo transferimos a nuestra camilla de transporte con ruedas y lo llevamos a nuestro cobertizo de preparación, donde el personal de la funeraria podría transferir los restos al nuevo contenedor para reubicación. El ataúd subió suavemente, sin ninguna de las sacudidas o cambios de peso que indicarían contenido desplazado por la descomposición. Lo posamos en la camilla y comenzamos a rodarlo hacia el cobertizo. Está liviano, dijo Diego. ¿Qué? El ataúd. Debería ser más pesado. 7 años de absorción de humedad, más el peso del cuerpo, más el forro interior. Pero se siente casi como cuando están vacíos. Tenía razón. No había querido mencionarlo, pero yo también lo había notado. Un ataúd ocupado de este tamaño debería pesar entre 110 y 130 kilos. Este se sentía más cerca de 80. Llegamos al cobertizo de preparación a las 9:42. Nuestro protocolo requería una inspección visual antes de transferir los restos para documentar la condición del cuerpo y asegurar que no hubiera complicaciones inesperadas durante la reubicación. Tomás y Diego se posicionaron a los lados mientras yo me preparaba para abrir la tapa. Ajusté mi mascarilla N95, no porque esperara patógenos después de tanto tiempo, sino por hábito profesional. Las máscaras son más para el olor que para la protección biológica en exhumaciones antiguas. Liberé los seguros del ataúd, 4 pestillos de metal que se abrieron con clics suaves. Tomé un respiro, preparándome mentalmente para lo que fuera que encontrara dentro. Levanté la tapa, y el mundo dejó de tener sentido. Graciela Arroyo yacía en su ataúd como si acabara de cerrar los ojos para una siesta. Su piel era suave, intacta, con el tono rosado pálido de alguien recién fallecido. Su cabello, castaño oscuro con mechones grises, estaba cuidadosamente arreglado alrededor de sus hombros. Sus manos descansaban cruzadas sobre su pecho, las uñas limpias, sin ninguna de la decoloración o hundimiento que acompaña incluso a la preservación más expertamente ejecutada. Pero lo más perturbador eran sus ojos, no hundidos, no retraídos tras párpados marchitos, cerrados suavemente, como si pudiera abrirlos en cualquier momento y preguntar por qué la estábamos mirando. Madre de Dios, susurró Diego. Escuché a Tomás retroceder varios pasos. Nadie dijo nada más durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos. Esto no era posible. Yo había exhumado cientos de cuerpos. Conocía las etapas de la descomposición como conocía mi propio nombre. Después de 7 años, incluso en las mejores condiciones, incluso con embalsamamiento profesional y un ataúd sellado, deberías encontrar momificación parcial o esqueletización significativa. La piel se vuelve como cuero, se retrae de los huesos, el cabello se desprende, los tejidos blandos colapsan, las uñas se separan. No esto, no esta preservación perfecta que desafiaba cada principio de biología y química que había observado durante 22 años de carrera. Tenemos que llamar a alguien, dijo Diego, su voz tensa. Esto no es normal, esto no debería ser posible. Llama a Ramón, dije refiriéndome a nuestro supervisor del cementerio, y a la oficina del forense. Necesitamos documentar esto antes de proceder. Ramón Estrada llegó a las 10:15. Llevaba 34 años en el negocio de cementerios y había visto más anomalías que cualquiera de nosotros. Pero cuando miró dentro del ataúd de Graciela Arroyo, su rostro perdió todo color. ¿Cuándo dijiste que murió?, preguntó. Noviembre de 2017.
7 años y 4 meses. Ramón negó con la cabeza lentamente. Eso es imposible. Mira la elasticidad de la piel, mira el cabello. Parece que murió hace una semana, máximo. La doctora Amanda Blanco, patóloga forense adjunta, llegó a las 11:03. Había trabajado con ella en varias exhumaciones a lo largo de los años. Mujer práctica, científica, hasta la médula. Sin paciencia para explicaciones que no estuvieran respaldadas por evidencia. Examinó el cuerpo durante casi 20 minutos sin decir una palabra. Tomó muestras de tejido, fotografió cada centímetro, registró observaciones en su grabadora de voz con una calma profesional que yo sabía era fingida. Finalmente se incorporó y nos miró. Voy a necesitar que todos firmen declaraciones de testigo, dijo, documentando exactamente lo que encontraron, cuándo y cómo. ¿Qué está pasando, doctora?, preguntó Tomás. ¿Qué significa esto? Amanda Blanco vaciló. En todos los años que la había conocido, nunca la había visto vacilar. Lo que estoy viendo contradice todo lo que sé sobre patología forense. Miró a Ramón. Voy a ordenar una autopsia. Necesitamos transportar el cuerpo a las instalaciones del médico forense inmediatamente. A la familia no le va a gustar eso, dijo Ramón. La familia puede discutirlo con mi oficina. Esto ahora es una investigación activa. Transportaron el cuerpo de Graciela Arroyo a las 12:45. Nosotros cerramos la excavación, rellenamos la tumba, restauramos el sitio. No hablamos mucho, que había que decir. Todos habíamos presenciado algo que desafiaba toda explicación, algo que violaba las leyes básicas de la biología y la descomposición. Esa noche llegué a casa y no pude comer, no pude dormir. Seguía viendo el rostro de Graciela Arroyo, pacífico y perfecto, como si la muerte nunca la hubiera tocado. Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Le dije que había sido un día difícil en el trabajo. ¿Cómo podía explicarle lo que había visto? ¿Cómo podía hacerle entender que el orden natural de las cosas, los procesos que había presenciado cientos de veces, de alguna manera, habían sido suspendidos? El informe de la autopsia llegó 4 días después. Recibí una copia porque había sido el supervisor de exhumación registrado. Lo leí 3 veces, cada vez esperando haber malinterpretado algo, que hubiera una explicación racional que me había perdido. No la había. Los órganos de Graciela Arroyo estaban intactos y mostraban descomposición mínima. Su sangre, que debería haberse descompuesto hace mucho en químicos constituyentes, todavía estaba presente en sus vasos, aunque ya no era líquida. Su tejido cerebral, que típicamente se licúa en semanas después de la muerte, estaba estructuralmente intacto. El fluido de embalsamamiento estaba presente en sus tejidos en concentraciones que no deberían haber sido posibles después de 7 años. El formaldehído debería haberse descompuesto, evaporado o sido absorbido. Pero el hallazgo más perturbador estaba en el contenido de su estómago. Tenía comida en el estómago, comida parcialmente digerida. Según sus registros médicos, Graciela Arroyo había estado en cuidados paliativos durante 6 semanas antes de su muerte, recibiendo solo nutrición líquida por vía intravenosa en sus últimos días. No había comido alimentos sólidos en más de un mes. Sin embargo, su estómago contenía lo que la patóloga identificó como pan, queso y manzana. Comida fresca, recientemente consumida, mostrando enzimas digestivas activas que no podrían seguir presentes 7 años después de la muerte. Contaminación, dijo Amanda Blanco cuando la llamé. Tiene que ser contaminación. Quizás algo entró en el ataúd, aunque no sé cómo, dado el sello de la bóveda. O quizás hubo un error en la cadena de custodia. Pero no puede ser lo que parece ser. ¿Qué parece ser? Parece que Graciela Arroyo comió una comida poco antes de que exhumáramos su cuerpo. Su voz era tensa, controlada, lo cual es imposible, porque lleva 7 años muerta. No volví al trabajo al día siguiente, ni al día después de ese. Llamé enfermo, algo que había hecho quizás 5 veces en 22 años. No podía enfrentar otra tumba, otra excavación, otro cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Graciela Arroyo mirándome con córneas claras y piel perfecta, su estómago lleno de comida fresca, su cabello más largo de lo que debería estar,
Ramón me llamó después de una semana. Vicente, te necesitamos de vuelta. Tenemos 3 exhumaciones programadas este mes. No puedo. Eres el mejor que tenemos, lo sabes. No puedo mirar otro cuerpo, Ramón. No después de eso. Fue una anomalía. Alguna interacción química rara que no entendemos. La oficina del forense lo está llamando un caso atípico. ¿Un caso atípico? ¿Así es como estamos llamando a las imposibilidades ahora? Él guardó silencio un momento. ¿Qué quieres que te diga, Vicente? ¿Que vimos algo que desafía la ciencia? ¿Que hay algo pasando que no podemos explicar? He estado en este negocio durante 34 años y he aprendido que hay cosas que no encajan en categorías ordenadas. Las documentamos, archivamos nuestros informes y seguimos adelante. No puedo seguir adelante con esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tuve una respuesta entonces, pero 2 días después recibí una llamada de Tomás. Vicente, tenemos otro. ¿Otro qué? Otra preservación imposible. Carolina Durán, enterrada hace 6 años en la sección 11. La familia solicitó una visualización antes de la cremación. Se ve exactamente como Arroyo. Mi mano empezó a temblar. ¿Qué? Lo mismo. Preservación perfecta, sin descomposición. Parece que murió ayer. Ramón está enloqueciendo. Amanda Blanco ya está aquí. Quieren que vengas. Conduje al cementerio, mis manos blancas aferrando el volante. El ataúd de Carolina Durán estaba abierto en la sala de preparación. Se veía viva. 53 años. Murió de un ataque al corazón en su casa. Encontrada por su esposo 12 horas después de la muerte. 6 años bajo tierra. Y se veía como si estuviera durmiendo. Su esposo dijo algo extraño cuando le contamos sobre su condición, dijo Ramón. Dijo que ella siempre le decía que nunca se iría realmente, que encontraría una manera de quedarse. Él pensó que estaba siendo poética, hablando de recuerdos o legado. Ahora ya no. Está tan seguro. Tiene que haber algo que las conecte, dije. La misma funeraria, el mismo embalsamador, la misma fecha de entierro, algo. Ya lo verificamos. Diferentes funerarias, diferentes embalsamadores, diferentes fechas de entierro, diferentes secciones del cementerio. La única cosa en común es el cementerio de la resurrección mismo y la preservación imposible de sus restos. 3 más, dijo Amanda Blanco en voz baja. Había estado en su teléfono hablando con otros directores de cementerio de la región. 3 casos más en los últimos 6 meses. Diferentes cementerios, el mismo fenómeno, todas mujeres, todas enterradas entre 3 y 8 años atrás, todas mostrando preservación imposible cuando fueron exhumadas. ¿Por qué mujeres? Preguntó Tomás. No sabemos, no sabemos nada. Amanda me miró. Vicente, necesito que me ayudes a documentar esto. Eres el especialista en exhumaciones más experimentado del condado. Si esto es algún tipo de patrón, algún tipo de factor ambiental, necesitamos averiguarlo. Debería haber dicho que sí. Era mi trabajo. Era para lo que me había entrenado, lo que había pasado 2 décadas perfeccionando. Pero parado ahí, mirando el rostro pacífico de Carolina Durán, pensando en Graciela Arroyo comiendo pan y queso 7 años después de su muerte, supe que ya no podía hacerlo. No puedo, dije. Lo siento, Amanda. Ramón. No puedo desenterrar otra tumba preguntándome si voy a encontrar a alguien que no está del todo muerto. No puedo mirar otro cuerpo que desafía todo lo que entiendo sobre la muerte y la descomposición. Simplemente no puedo. Salí del cementerio ese día y nunca volví. Mi carta formal llegó 2 semanas después. No expliqué por qué. Solo dije que estaba buscando otras oportunidades. Ramón trató de convencerme, me ofreció un aumento, más días de vacaciones, lo que quisiera. Pero ¿cómo le explicas que tienes miedo de lo que encontrarás a 2 metros bajo tierra? ¿Cómo le dices a tu jefe que has perdido la fe en la verdad fundamental de tu profesión, que los muertos permanecen muertos? He estado pensando mucho en Graciela Arroyo, en la comida en su estómago, en el cabello que había crecido, en la piel que permaneció suave y perfecta. He estado pensando en Carolina Durán y los otros 3 casos que Amanda mencionó. He estado preguntándome cuántos más hay,
cuerpos yaciendo en tumbas que parecen estar simplemente dormidos, esperando que alguien perturbe su descanso. He estado preguntándome si la muerte es tan final como creemos, o si hay algún espacio entre vivir y morir que no entendemos. Algún estado que parece muerte, pero no lo es del todo. Y he estado preguntándome si quizás, solo quizás, algunas personas realmente no se van cuando pensamos que lo hacen. Quizás se quedan, sostenidas en alguna suspensión imposible, esperando algo que no podemos comprender. Ya no trabajo en el cementerio de la resurrección, pero paso frente a él, a veces, tarde en la noche, cuando no puedo dormir, y miro esas 20 hectáreas de ladera ondulada con sus lápidas de granito y sus robles centenarios, y me pregunto qué es lo que realmente descansa bajo todo ese pasto cuidadosamente recortado. Me pregunto cuántos de ellos están verdaderamente muertos y cuántos simplemente están esperando, perfectamente preservados, imposibles, sin explicación, y me pregunto si soy el único que tiene miedo de averiguarlo. Si alguna vez has trabajado en un cementerio o en una funeraria o en cualquier lugar donde los muertos descansan, necesito saber si has visto algo que no puedas explicar, porque después de lo que presencié, ya no creo en coincidencias y ya no creo que la muerte sea el final que siempre pensamos que era.